¿Estamos listos para recibir de Dios? Como sea, me voy a arrancar. Si no estás listo ahorita, espero yo que te pongas las pilas y nos vamos a encaminar. Pero primero tenemos que orar, pedirle al Señor su presencia aquí. Padre, en tus manos y solamente en tu poder es que estamos aquí nosotros delante para poder hablar en tu nombre las palabras que de tu corazón vienen al nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos, cuando tenemos conciencia de la vida eterna, todos queremos salvación, porque solamente Jesús es el que nos puede dar salvación. Pero muy pocos desean que Jesús sea su Señor. Y Pablo nos da un buen ejemplo de lo que significa ser Señor. Y aquí está este texto que habla del momento cuando Pablo tiene ese encuentro con Jesús y dice: Saulo cayó al suelo. Ahí con esta acción, aunque no tenemos todos los detalles, fue cuando Pablo creyó en Jesucristo. Y él oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa voz era la voz de Jesús. Pero quiero que vean ese versículo 5, la respuesta que le da Saulo. ¿Quién eres? Va de nuevo. Yo cuando me quede callado y les haga, es porque ustedes siguen la lectura que estamos teniendo, que todos la están siguiendo y todos estamos en la pichada, ¿verdad? Ok, y entonces oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Había muchas maneras de cómo Pablo pudo haber respondido a la voz de Jesús, pero dijo la palabra clave: Señor. Y en ese momento se estaba poniendo Pablo en el lugar que todos nosotros debemos ocupar, que es debajo de él. La misma voz que escuchó Pablo nos está diciendo el día de hoy: es necesario que tú y yo tomemos la decisión de volver nuestra vida al cuidado de Dios. Sin Dios es imposible vivir. Necesitamos regresar. Si tú andas medio alejado, necesitamos regresar a Jesús. Cuando Pablo escribe a los romanos con este pensamiento en mente, les dice: hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Hagan de cuenta que en lugar de ofrendar como lo acabamos de hacer nosotros, lo que Pablo estaba diciendo es: mejor que tu ofrenda es que tú te pongas en esa ofrenda, en esa charola de la ofrenda, en esa canasta de la ofrenda, deposítate tú como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es el paso que sigue en el camino a la restauración. Si rendimos y entregamos nuestra vida a Jesús, vamos a ser capaces de volver nuestra vida a Dios. Y de esto es la reflexión de este día. ¿Cómo se le hace? ¿Qué puedo hacer para voltear mi vida y mi voluntad al Señor? Y hay varios pasos que podemos dar, que son el consejo que yo te quiero ofrecer esta mañana. Para que el cambio que hace Cristo en nuestra vida sea permanente, tenemos que confiar. Y hay que reconocer que nosotros, particularmente los citadinos de esta ciudad, somos bastante desconfiados. Pero quiero que usando tu imaginación, me hagas el favor de seguir en este momento. Te voy a hacer una descripción, pero yo quiero que tú te imagines el cuadro. Si hay un automóvil, se está aproximando a una subida bastante profunda, bastante pronunciada, y delante de ese automóvil hay otros 10 más que van detrás de él, que van más lento de lo que el pastor maneja aquí en Tepepan. Más. Hay días que le subo aquí en Tepepan como hasta 40. Y en periférico llego a subirle a 60 y no me tiembla el volante ni nada, Pero imagínense que vamos por la sierra y hay una subidota y todos los automóviles están ahí detenidos. Y esta familia que va en el auto se pregunta: ¿por qué no circulan a la velocidad permitida? Y la respuesta es que
Mero adelante se encuentra un camión de estos gigantescos como de 70 ejes, ¿no? O más, que va cargado, que apenas si se mueve, y este camión tan pesado está subiendo a la montaña a vuelta de rueda, pero de repente el conductor del camión hace un gesto, saca la mano y empieza a hacer. Saca el brazo, hace una señal para que los vehículos que están atrás lo rebasen. Entonces, por la manera como este hombre movía su brazo, les hacía saber que ahora era seguro, que no venía ningún otro vehículo y que podían rebasarlo. Y después, uno a uno, los automovilistas fueron rebasando al camión que estaba subiendo muy despacito. Y yo quiero que reflexiones en lo que los demás automóviles hicieron. ¿Qué hicieron? Confiaron su vida y la vida de la familia en un completo desconocido. No sabían quién era, ni qué clase de vida, ni cuál era su carácter moral. Sin embargo, una confianza ciega los impulsó a salir. No veían, porque está la subidota, no saben si vienen carros en el otro sentido, pero cuando este amigo hizo pásenle, nosotros pasamos. ¿Cuántas veces tú has hecho lo mismo? ¿No es cierto? Por si tú no te habías dado cuenta, todos los días nosotros confiamos nuestra vida en lo que no conocemos. Si trabajas en una oficina de varios pisos, confías que el elevador que te lleva a tu oficina no se va a caer antes de que tú llegues al piso que quieres ir. Confiamos que los tacos de pastor alemán que nos comimos anoche no nos van a hacer daño. Y si te interesa saber de buenos tacos al pastor, quédate al final, yo te digo, porque si te digo en público se va a enojar Maricruz, pero yo sé de un buen lugar, de pastor alemán, pero pura sangre. Confiamos en el chofer de la micro que conduce como si no hubiera mañana. Confiamos en el médico que ni siquiera sabemos si pintaban las clases. ¿No es cierto? También aquí tenemos doctores, de todo tipo de doctores, y ahí los llevamos, ¿verdad? Y nos dice, abre la boca. Y luego agarra el taladro. ¿Tú sabes si fue a esa clase del taladro? ¿Y qué hacemos? Confiamos. Entonces tenemos que hacernos aquí una pregunta, es obligación preguntarnos. Si nosotros confiamos en todo y en todos, ¿por qué no confiar nuestra vida en las manos de Dios, que nos creó y que siempre quiere lo mejor para nosotros? ¿Por qué batallamos en confiarle las cosas a Dios? Te digo a título personal dónde me encuentro. Yo estoy aprendiendo que es mejor caminar en el valle de oscuridad con Cristo que solo o con mucha gente a plena luz del día. Y hay una secuencia que te quiero mostrar. Nuestra vida y destino eterno no es asunto de casualidad. Estamos hablando aquí de un asunto de elección. Eso que está ahí en azul dice elección. Para tomar esta decisión solo se necesita confianza. Y confianza es la fe en acción. Y fe no es un sentimiento, tampoco es ver o razonar. Fe es creer en Dios y en su palabra, porque la palabra de Dios dice, en la carta de Pablo a los Romanos, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor de tu vida y le crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, vas a ser salvo. Y estamos hablando de la salvación eterna, pero también estamos hablando de sanidad y de liberación y de todas las cosas que nos detienen para ser las personas que Dios quiere que seamos. Esta verdad tan sencilla a muchos se les complica porque se han hecho a la idea de que la salvación se alcanza haciendo muchas cosas buenas, pero no es así. La Biblia no lo dice. El Señor no está esperando que hagas cosas. Hay cosas buenas que hacemos a consecuencia de que Cristo vive en nosotros, pero el Señor no está esperando nuestras buenas acciones.
La salvación depende del amor de Dios por nosotros y no de nuestro amor por Dios. ¿Te imaginas que recibiéramos un sueldo en relación a lo que nosotros amamos a Dios? ¿Cuánto ganaríamos? Miren, la salvación no depende de nuestras obras. Si tenemos algo por lo que estamos orando al Señor, la respuesta no depende si nos portamos bien o nos portamos mal. Eso no quiere decir que nos vamos a portar mal, pero no depende de nosotros. Entonces, lo que hablamos en este primer paso es que si queremos realmente que el Señor haga la vida, que nos dé la vida que Él quiere que nosotros tengamos, tenemos que aprender a confiar en Él. Y la segunda cosa que tenemos que hacer es arrepentirnos. En una reunión de varones, Toño nos apuntaba de una manera muy precisa la importancia del arrepentimiento. Resulta que algunos se arrepienten de sus pecados de una manera muy curiosa, porque dicen: Dios, yo te doy gracias porque no soy ni la mitad de malo que el vecino. Y creemos que eso es arrepentirse. Eso no es arrepentirse. Arrepentimiento es tomar el punto de vista de Dios en nuestra vida en lugar de tomar nuestro punto de vista. Porque la Biblia dice: no confíes en tus propios juicios. Apaláncate de los juicios de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que confiarnos. Y el arrepentimiento significa que yo ya no tomo mi punto de vista, sino tomo el punto de vista de Dios. El verdadero arrepentimiento afecta por completo a nuestra persona y cambia por entero nuestro punto de vista acerca de la vida. Cuando nos hemos arrepentido, ya no vamos en el camino que íbamos, tampoco nos frenamos, sino que regresamos ahora y vamos por el sentido contrario a donde veníamos. Es que hubo un genuino arrepentimiento. Y para que el arrepentimiento sea genuino, necesitamos tomar dos acciones al mismo tiempo: alejarnos de nuestros pecados y necesitamos volvernos a Dios. Y entonces se cerró ese ciclo de pecado arrepentimiento. La Biblia enseña la importancia que tiene el arrepentimiento y lo leemos ahí en el Evangelio de Marcos, cuando dice Jesús: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba Juan el Bautista. El reino de Dios está cerca, y este es el mensaje de Juan: arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Estos dos pasos que hablamos del arrepentimiento significa que nosotros creemos en Jesús y ahora cambiamos nuestra forma de vida y tomamos los principios de Dios. Esto lo decía Juan particularmente cuando se refería a Herodes, porque Herodes estaba teniendo intimidad y vivía con una señora que no era su esposa. Aquí no hay de esos, ¿verdad? Por eso tenemos una esposa. Dice la Biblia: la esposa de tu juventud. Por eso yo estoy con esa joven que me ve con ojos. Yo creo que le doy un beso. Me está diciendo que quién sabe qué en mi casa. No le escucho. Miren cómo lo dice Ezequiel: por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntanse, apártense de sus pecados, no permitas que tus pecados te destruyan, deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Para qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? Qué hermosa definición, qué concreto. La Escritura nos dice que sucede cuando hay un genuino arrepentimiento. Yo tengo la impresión que la mayoría se arrepiente de sus pecados, pero por temor al castigo, porque ya los cacharon, los han descubierto, y entonces viene un sentimiento dentro, quizá remordimiento, pero eso no es arrepentimiento. Y aquí hay algo verdaderamente importante. Arrepentimiento no es sentirse mal de uno mismo, sino amar a Dios lo suficiente para no ofenderlo, ni de palabra, ni de motivacional, ni de hecho. El Señor lo que está haciendo es esperando ansioso a que regresemos a Él, y nos espera de brazos abiertos.
porque el arrepentimiento es un regalo de Dios, lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Y este es el segundo paso. Para que ese cambio que hace Cristo en nuestra vida sea permanente, tenemos que hacer su voluntad. ¿Sabes? Después de creer en Jesús y recibir el Espíritu Santo, ahora necesitamos hacer la voluntad de Dios en todas nuestras decisiones. Necesitamos conocerlo, entenderlo y saber quién es. Por eso Jesucristo nos llama a esta relación. Y recuerda que si nosotros necesitamos restauración, fue que antes nosotros dependíamos o confiábamos en nosotros mismos. Salomón escribe este proverbio diciendo: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál es el camino que debes de tomar. Nuestro entendimiento es terrenal, es humano, es limitado. Nos movemos en una dimensión que es totalmente diferente al Señor, por eso sus caminos son más altos que los nuestros. Y por otro lado, Dios no tiene limitaciones. Con mucha dificultad nosotros vemos el día de hoy, en tanto que Dios puede ver la eternidad de un solo golpe. ¿Para qué intentar entonces entender a Dios cuando el Señor lo que quiere realmente es que podamos confiar en Él? Te pregunto, tú que te subes en los elevadores, ¿tú sabes cómo funcionan? Ni idea. O si tú viajas en avión como Elia, que dice que va a trabajar, pero yo no veo eso. Luego me acerco contigo, Pepe, no sé dónde andas, pero aquí ya los vi. Elia, ¿tú sabes cómo funcionan los aviones? Yo nomás veo que Elia se trepa, siempre viaja en primera, eso sí, se trepa al avión como si entendiera qué está sucediendo. ¿De qué tamaño, qué peso tiene un avión? Son toneladas. ¿Cómo le hace un avión para subir? Y luego lo más maravilloso, para quedarse en el aire y no se caigan. Algunas personas dicen que no se cae el avión porque todos los pasajeros van agarrados hasta con las uñas. Y a lo mejor es un impulso que hacemos hacia adentro que sostiene el avión. Yo no sé, pero cada vez que he viajado, gracias a Dios, me trepo y me lleva a un lugar y yo no me tengo que preocupar por entender cómo funciona. Entonces, ¿para qué intentamos comprender a Dios? Mira lo que dice Pablo a los Corintios. Dice Pablo: ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se van a volver inútiles. Cuando yo era niño hablaba y pensaba y razonaba como niño, pero cuando crecí dejé las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Pablo se estaba refiriendo a los espejos de aquel tiempo, que apenas y daban un semblante. Cuando la gente se veía en un espejo, no veía con la claridad que nosotros hoy tenemos los espejos, no había esa tecnología. Por eso dice Pablo: ahora vemos de manera imperfecta. Y luego lo que dice: todo lo que ahora conozco es parcial y es incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí. Y tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. ¿Sabes? Va a haber un día que nosotros vamos a ver cara a cara a Jesús, y ahí, cuando estemos en su presencia, Dios va a quitar ese velo y vamos a tener ese conocimiento completo de Dios. Por lo pronto, no te apures si no conoces a Dios lo suficiente. Solamente confía en el Señor a ojos cerrados. Recuerda esa escena del elevador. Estás en la planta baja, le punchas un botón que estaba apagado y ahora está prendido. De pronto, quién sabe qué, y se abren las puertas y tú entraste. Te metiste, volteaste a ver el tablero y le punchaste piso 18. Y cuando abres los ojos nuevamente, ¡oh maravilla! Ya llegué al piso 18. Confiamos. Cada día nosotros hacemos otra operación que habla de la fe que tenemos en los aparatos. Entramos a oscuras a la recámara, a la sala, donde sea,
nos acercamos a la pared y le hacemos así, miren. ¿Y qué pasa? Se enciende la luz. ¿Cómo funciona eso? ¿Ves los cables? ¿Le entiendes a la electricidad? Bueno, y si nos vamos a las computadoras, oh maravilla, ¿verdad? Del hombre blanco. ¿Qué cosa? En un aparatito así hay memoria, que como se están cumpliendo los 15 cuántos años del hombre en la luna, resulta que en un teléfono, la computadora de tu teléfono inteligente tiene más capacidad de la computadora con que se mandó a la luna al hombre. Y lo traes tú así como si nada. Confiamos en muchas cosas todos los días. Déjame decirte cuál es la cuarta cosa para que ese cambio que Cristo hace en nuestra vida sea permanente. Tenemos que aprender a dar pasos cortos, pero toda la vida. ¿Cómo se baja de peso? Con pasos cortos todos los días. ¿Por qué nos cuesta trabajo la dieta? Porque decimos, la voy a empezar el lunes. Y entonces el lunes nos invitan a la IHOP con unos hot cakes, como 12, ¿no? Y entonces decimos, no, ya se fastidió el día, este día ya no voy a estar en dieta, ni el martes, ni el miércoles, hasta el siguiente lunes. No, pero todos los días nopales. ¿Ustedes creen que ya me gustan los nopales? Para nada. Todos los días. Tenemos que aprender que estos pasos son cortos, pero todos los días. Para pedirle que Jesús sea nuestro Salvador, pero también nuestro Señor, no necesitamos de gran entendimiento. Pero Dios no nos guía año tras año. Él lo hace día tras día. Dios dirige tu camino y mi camino paso a paso. Y esta es una buena noticia. El Señor nos lleva paso a paso. Por eso no necesitamos conocer a Dios, porque el Señor nos lleva paso a paso. Repite conmigo, el Señor nos lleva paso a paso. Vamos a leer este pasaje que justamente respalda esta verdad. Pero Jacob se disculpó: mi hermano y señor debe saber que los niños son todavía muy débiles y que las ovejas y las vacas acaban de tener cría y debo cuidarlas. Si les exijo demasiado, en un solo día se pueden morir todo el rebaño. Y noten al final que dice lo siguiente: es mejor que mi señor se adelante a su siervo, que yo seguiré, lean conmigo, al paso de la manada y de los niños hasta que nos encontremos en Seir. Todos los que tienen chiquitos, qué difícil es ir al paso de los niños. Yo quiero darle una felicitación a Moni y a Dani. Tienen 2 chiquitos, pero no sé qué les dan, no se están quietos un segundo. Y yo nomás veo que corren tras el niño y luego, como no se dan abasto, vienen los abuelos, ¿no? Rogelio ha bajado de peso persiguiendo a las criaturas. Qué difícil, porque tienen un paso, un ritmo, al ritmo de los niños. Así nos lleva el Señor, al ritmo de los niños. Si tú quieres realmente que el cambio que hace Cristo en tu vida sea permanente, tienes que aprender a vivir en Cristo. Cuando creímos en Cristo, nosotros recibimos una nueva vida. Significa que ahora ya no estamos atados al pecado, sino que ahora el Espíritu Santo está habitando en nosotros. Eso pasó. De manera que Dios ya nos declaró inocentes. Por lo tanto, no tenemos por qué vivir bajo el peso del pecado. Y tenemos que aprender entonces a vivir en Cristo. Miren cómo lo dice Pablo a los romanos: Dios nos hace justos a sus ojos. En otras palabras, Dios nos ha declarado inocentes cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo aquel que cree, sea
quien fuere. Y a los Corintios les dice Pablo también, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados, y ahí empezó la nueva vida, la nueva criatura. Y entonces el Señor tiene nuestra vida en sus manos. Hay un sexto paso para que el cambio que hace Cristo realmente pueda ser permanente, y eso es que tenemos que aprender a obedecer. Obedecer lo que Dios nos manda. Esta es la mejor garantía para una vida nueva, para una vida segura bajo la gracia y bajo la protección de Dios. ¿Cómo sabemos si realmente se ha dado este cambio en mi vida? Es muy sencillo, mira, te lo muestro en dos cuadros. Hay un cuadro que habla del hombre viejo, este es antes de conocer a Cristo, y después que nosotros conocemos a Cristo, como lo hemos leído, somos nuevas criaturas. El viejo hombre dice: salva tu vida, tú hazle lo que tengas que hacer por tu propia vida. El nuevo hombre dice: para ganar tu vida la debes perder. Son palabras de Jesús. Entonces es advertible, es fácilmente claro para quién está de un lado, quién está del otro. El viejo hombre que antes teníamos dice: consigue, logra, sube de puesto, gana más dinero. Dios dice: da, y Dios te dará. El viejo hombre dice: dirige a toda costa, tú tienes que ser aquí don Cacahuate en tu oficina. Ahora en Cristo hemos aprendido que hay que servir a toda costa. Si quieres ser el primero, dijo Jesús, ¿qué cosa hay que hacer? Hazte el último, hazte el servidor de todos. Antes decía solamente lo siguiente: miente, la verdad solo complica las cosas. Ahora en Cristo solo habla la verdad en amor. Antes odiábamos a nuestros enemigos, ahora en Cristo nosotros amamos a nuestros enemigos e incluso oramos por ellos. Si me ayudan con una musiquita ahí muy querido. Déjame decirte algo. El domingo pasado mencioné un poquito a José, y la verdad es que me confundí porque el José era para hoy. Tú has de disculpar, pero lo metí la semana pasada. José era el hijo más amado de Jacob. Este hombre pasó por momentos muy dolorosos en su vida, y lo que hizo que esos momentos fueran todavía más difíciles fue que los pasó a solas y en la oscuridad. Yo no sé si tú todavía le tienes miedo a la oscuridad. Yo, gracias a Dios, ya no le tengo miedo a la oscuridad, porque Susi me defiende. Sí, tenemos un acuerdo de amor. Si entra un ladrón, ella baja. Ese no es mi ministerio. ¿Cómo se habrá? Esto es en serio, no es broma. Aquí la valiente, quién sabe qué es mi mujer. Yo nomás chillo atrás de ella todo lo que quiera hacer. Yo me pregunto, ¿cómo se habrá sentido José? Por un lado, Dios le habló en sueños y le prometió exaltación, prosperidad. Pero por el otro lado, este varón experimentaba esclavitud y cárcel. Y de repente un enviado de la corte llega hasta su celda porque traía un mensaje directísimo del hombre más importante de sus días, que era el faraón de Egipto. Y resulta que este hombre tan importante tenía un asunto que tratar con el reo extranjero que vivía ahí perdido en la oscuridad. Imagínense, en Almoloya de Juárez, de pronto dice que el peje te busca. Faraón andaba buscando a José, que estaba en la cárcel, y cuando el rey dice que quiere ver a un prisionero, todo el mundo se da prisa. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que en ese momento el Espíritu de Dios vino ahí sobre José y su corazón saltaba de alegría, porque quizá decía José: ahora va a empezar a hacer realidad la promesa de Dios. Yo creo que José no entendía lo que estaba pasando, pero muy pronto lo iba a saber. Acto seguido, José se bañó, se rasuró, lo vistieron con ropa limpia. Y a lo mejor lo que pensaba José era: ahora va a empezar lo que Dios prometió hace años.
Estoy convencido que un día Dios me habló, porque me reveló esos sueños, y desde siempre Él ha tenido en sus manos el control de mi vida. Yo creo que Dios está dirigiendo esta parte también de mi vida. Y en cuestión de minutos José estaba delante de Faraón, y con atención estaba escuchando los sueños que tuvo Faraón, y José los empezó a interpretar bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? El sueño de Faraón: 7 vacas flacas se comían el trigo, y estaban las otras 7 vacas gordas, y resulta que las gordas, ¿qué les pasó? Se las comieron las flacas. Y entonces Faraón estaba turbado, no sabía qué entender de este sueño, y entonces mandó traer a sus hechiceros y adivinos, y los otros tampoco le pudieron decir nada. José le dijo que ese sueño venía de parte de Dios, y le anticipó proféticamente que vendría una hambruna terrible. Le aconsejó que se preparara para construir grandes silos para almacenar el grano, y de esta manera iba a poder abastecer a Egipto y al resto del mundo de aquel tiempo. 7 años de abundancia seguidos de 7 años de escasez. Y parte de la interpretación de su sueño y de la dirección del Espíritu Santo, también José le dijo: búscate un buen administrador que pueda dirigir este proyecto con toda sabiduría. La gracia de Dios, eso que Dios le dio sobrenatural a José, hizo que de inmediato José se ganara la confianza de Faraón, que no conocía, y en ese instante lo nombró primer ministro de Egipto. Solamente Faraón tenía más poder que el que le confirió a José para que pudiera supervisar esta obra magna, nunca antes visto en el mundo. Yo quiero que abras tus ojos y que me veas a mis ojos. Qué rápido cambió la condición de las cosas para José. ¿Dónde estaba José antes de hablar con Faraón? En la cárcel. Te lo digo así en español para que me entiendas. Por la mañana José era un preso cualquiera, pero antes de comer era secretario de Gobernación, secretario de Hacienda, director del Banco de Egipto, procurador de justicia de la nación, de la más poderosa de la tierra. ¿Qué experiencia tenía José para este cargo? Ninguna. De estar en su casa atendiendo las tareas domésticas, de ahí se lo llevaron a la esclavitud en Egipto, y de ahí a la corte de Faraón. Y pasados unos cuantos años, José se enfrentó a sus hermanos que lo traicionaron, y cuando tuvieron este encuentro cara a cara, lo leemos en el libro de Génesis, José les dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Este momento histórico verdadero, la Biblia lo narra de esta manera: Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y sus familias, y también estoy aquí, decía José, para preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, ahora entiendo, decía José, fue Dios quien me envió a este lugar y no fueron ustedes. Los hermanos lo vendieron, pero Dios fue el que lo llevó hasta Egipto. Fue Él quien me hizo consejero. En la Reina Valera dice: me hizo padre de Faraón. Imagínense, un esclavo egipcio, un esclavo hebreo, padre de Faraón. Muchas cosas y muchas veces tú te has preguntado: ¿por qué estoy pasando por este valle de angustia y de dolor? Y hoy te da el Señor la respuesta. Muy pronto, y esta es una palabra profética para que la guardes en tu corazón, muy pronto vas a entender por qué el Señor te ha hecho pasar por fuego.
te pregunto, ¿has sido traicionado? ¿Te han robado algo que tú consideras que te pertenecía? ¿Ha habido traición? ¿Te han quitado del puesto? ¿No te han dado el negocio que te habían dicho? ¿Estás atorado a lo mejor en tu matrimonio y te has preguntado por qué? ¿Cómo es posible que yo esté aquí y las cosas están tan mal en mi vida? Dios quiere que te lleves este mensaje en tu corazón. Muy pronto vas a entender por qué el Señor te hizo pasar por fuego. Era necesario que José pasara por fuego, como es necesario que tú y yo pasemos por fuego para poder hacer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios va a cumplir sus promesas, todas. Y de repente todo va a ser y va a tener sentido. Y entonces vas a comprobar que el Señor jamás te ha abandonado. Él te ha traído por este camino por donde has andado, porque Él te quiere entrenar y capacitar. Y sobre todo, Él te está enseñando a confiar en Dios. Así como Dios lo hizo con José, lo va a hacer en tu vida. Dios te hizo llegar a donde estás para salvar la vida de tu familia. ¿Qué cosa más importante puede haber en la vida que la salvación de las personas que nosotros amamos tanto? Por eso es necesario pasar por para algunos ha sido un calvario, una tortura. No sé cuántos años hemos llevado en esta situación y la hemos sufrido y la hemos batallado y nos tiran, nos vamos al piso, nos levantan o nos levantamos y finalmente no entendemos para qué es todo esto. Hoy ya lo sabes, a través de ti el Señor va a llevar salvación. Yo te quiero pedir que cierres tus ojos para que no te distraigas, porque quiero orar contigo. Y quiero que estés atento, no a mi voz, sino a la voz de Dios. Y quiero levantar una oración en nombre de todos nosotros. Señor, he intentado arreglar y sanar mis heridas, mis problemas emocionales, mis adicciones, las luchas que tengo. Pero hoy admito que por mí mismo yo no soy capaz de cambiar. Por eso me queda muy claro que yo necesito creer y recibir tu poder. Padre, te pido que me ayudes en mi restauración. Tú eres el único poder que existe y que rompe todas mis cadenas. Te doy gracias, Señor, porque me amaste tanto que enviaste a tu Hijo a morir por mis pecados. Ahora ayúdame a abrazar la esperanza que solo puedo encontrar en ti. Ayúdame a vivir mi vida un día a la vez. Un día a la vez. Padre, perdóname por intentar cambiar sin tu ayuda. Y lo he comprobado una y otra vez, que mis esfuerzos no logran resolver esta situación. Hoy quiero entregarme a ti por completo. Como lo hizo Pablo, yo lo quiero hacer hoy, esta mañana. Señor, te reconozco como mi Salvador, pero también te reconozco como mi Señor. Tú eres rey y yo súbdito. Tú eres la cabeza y yo soy la cola. Tú diriges y yo te sigo. Por eso te pido que me ayudes a que piense menos en mí y en mi voluntad. Cada día quiero entregar mi voluntad a ti, Señor. Quiero buscar tu dirección, quiero tener tu sabiduría. Dirige mi vida, ayúdame a vencer todas mis limitaciones, todos mis problemas, todas mis adicciones. Que la victoria que me darás sobre todos mis males pueda ayudar a otros para que conozcan tu poder. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.